¿Alguna vez has pensado que tener un hermanastro podría ser más aterrador de lo que imaginas? Estas son 5 historias de terror entre hermanastros. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Nunca quise que mis padres se separaran. Bueno, no del todo. Por mucho que odiara los gritos, las peleas y las noches interminables en las que me encerraba en mi habitación con los auriculares puestos para no escucharlos discutir, sabía que una separación solo traería más problemas. Como un nuevo matrimonio, por ejemplo. Y así es como, de la noche a la mañana, me encontré viviendo en la casa de los Lancaster, la familia de mi nueva madrastra. Lo que al principio parecía una broma pesada pronto se convirtió en mi nueva realidad. El caserón era enorme, de esos que ves en las películas de terror. Las paredes estaban cubiertas de paneles de madera oscura y había retratos de ancestros que te seguían con la mirada donde quiera que fueras. Todo en esa casa olía a rancio, como si hubiera permanecido cerrado durante siglos. Pero lo peor no era el lugar en sí, sino los hijos de Elena, mi nueva madrastra. Nunca los conocí antes de mudarme. Elena era muy reservada cuando se trataba de su familia, y mi papá no se atrevió a preguntar. Pero desde el primer momento en que puse un pie en esa casa, supe que algo estaba mal con ellos. Los mellizos, Olivia y Max, eran fríos y distantes. No me saludaron ni una sola vez. Olivia, con su cabello oscuro y su mirada penetrante, siempre me miraba como si estuviera escudriñando mi alma. Max, en cambio, apenas hablaba. Solo me observaba desde las sombras, sus ojos de un azul pálido siempre fijos en mí. Durante las primeras semanas, traté de adaptarme a la nueva dinámica familiar. No fue fácil. Olivia y Max parecían tener su propio lenguaje, una forma de comunicarse sin palabras que yo no lograba entender. A veces los veía en el jardín, parados uno al lado del otro, susurrándose cosas al oído y luego riendo de una manera que me ponía los pelos de punta. Mi papá parecía ajeno a todo esto. Estaba tan enamorado de Elena que no se daba cuenta de nada más. Por su parte, Elena tampoco me prestaba mucha atención. Estaba demasiado ocupada organizando cenas extravagantes para los amigos de la alta sociedad. Me sentía como una intrusa en mi propia casa. Pero no fue hasta una noche de tormenta que supe que algo estaba muy mal. Estaba en mi habitación, intentando hacer los deberes, cuando escuché un susurro. Al principio, pensé que era el viento. Pero luego lo escuché de nuevo, más claro esta vez. Sophie. Decía mi nombre, como un murmullo apenas perceptible. Me levanté de la cama, con el corazón latiendo en mi pecho. ¿Estaba oyendo cosas? Sophie. Lo escuché de nuevo, esta vez más fuerte. Sonaba como si viniera del pasillo. Salí de mi habitación, tratando de no hacer ruido. El pasillo estaba oscuro, solo iluminado por los relámpagos que destellaban a través de las ventanas. Sophie. La voz era más clara ahora, como un susurro en mi oído. Me giré y vi a Olivia al final del pasillo. Estaba parada allí, inmóvil, con una sonrisa en el rostro que no llegaba a sus ojos. ¿Qué quieres?, le pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella no respondió. Solo se dio la vuelta y comenzó a caminar por el pasillo, su figura desapareciendo en las sombras. Decidí seguirla. No sé por qué, pero algo en su expresión me decía que debía hacerlo. Bajamos las escaleras en silencio, sus pasos apenas audibles sobre la alfombra vieja y desgastada. Me llevó al sótano. Nunca había bajado allí antes. Papá y Elena dijeron que estaba lleno de trastos viejos y cosas que no usaban, pero cuando Olivia abrió la puerta, no vi cajas ni muebles polvorientos. Solo vi oscuridad. Una oscuridad tan densa que parecía tragarse la luz del pasillo. Entra, me dijo Olivia, su voz ahora un poco más que un susurro. Dudé por un momento. Algo en mi interior me gritaba que no lo hiciera, pero la curiosidad fue más fuerte. Di un paso adelante,
y luego otro. La oscuridad me envolvió, y la puerta se cerró detrás de mí con un golpe seco. El aire era frío y húmedo, y el olor a moho llenaba mis fosas nasales. Extendí las manos, tratando de encontrar la pared, pero no sentí nada. Era como si el sótano se hubiera extendido indefinidamente, convirtiéndose en un vasto vacío. Escuché algo moverse en la oscuridad, un ruido suave, como el roce de una tela. Mi respiración se aceleró, y di un paso atrás, solo para sentir el frío de la puerta cerrada contra mi espalda. «Olivia», llamé, mi voz resonando en la oscuridad. No hubo respuesta. De repente, sentí una mano fría en mi hombro. Grité y me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Solo estaba la oscuridad. Y luego, una risa. Una risa suave, casi infantil, que se convirtió en un eco en las paredes invisibles. Corrí hacia la puerta, golpeándola con ambas manos. «¡Déjame salir! ¡Déjame salir!», grité, mi voz cada vez más desesperada. Pero la puerta no se movió. Sentí lágrimas de frustración en mis ojos. La risa continuó, mezclándose con el sonido de algo arrastrándose detrás de mí. Me giré de nuevo, mi espalda contra la puerta, tratando de ver algo en la oscuridad. Y entonces lo vi. O, al menos, vi algo. Un par de ojos brillantes, como los de un animal, me miraban fijamente desde la penumbra. Me congelé, mi respiración se detuvo. Los ojos parpadearon, y luego comenzaron a acercarse lentamente. Podía oír el sonido de sus pasos, el crujido del suelo bajo su peso. Pero cuando finalmente salieron de las sombras, vi que no era un animal. Era Max. «Max», susurré, mi voz temblando. Pero él no respondió. Sus ojos seguían brillando con una luz extraña, inhumana. Se acercó más, su rostro tan cerca del mío que podía sentir su aliento frío en mi piel. «¿Por qué estás aquí, Sophie?», preguntó finalmente, su voz suave pero cargada de algo oscuro, algo que hizo que un escalofrío recorriera mi columna. «Este no es tu lugar». «Quiero salir», le dije, tratando de mantener la calma. «Por favor, déjame salir». Max sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa depredadora, llena de malicia. «No puedes salir», dijo, sus palabras como un susurro en la oscuridad. «No hasta que hayas visto». «¿Visto qué?», pregunté, pero él no respondió. En cambio, dio un paso atrás y levantó una mano, señalando algo detrás de mí. Me giré lentamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Había algo allí, algo que no había notado antes. Un bulto en el suelo, cubierto con una manta. Me acerqué lentamente, mi respiración pesada en mis oídos. Extendí una mano, y con un temblor en mis dedos, levanté la manta. Lo que vi me hizo retroceder, mi grito ahogado en mi garganta. Era un cuerpo. Un cuerpo pequeño, de un niño, su piel pálida y sus ojos abiertos, mirando fijamente hacia el techo. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada. «Es nuestro hermano», dijo Olivia detrás de mí, su voz suave como el viento. «El que nadie recuerda». ¿Qué le pasó?», logré preguntar, mi voz temblando. Max se acercó, sus ojos todavía brillando en la penumbra. «Él vio demasiado», dijo simplemente. Después de esa noche, las cosas cambiaron. Papá y Elena no parecían notar nada diferente, pero yo sí. Empecé a ver cosas. Sombras que se movían en los rincones de mi visión, susurros que llenaban la casa en los momentos más tranquilos. Y siempre, los ojos de Olivia y Max sobre mí, observándome con una intensidad que me hacía sentir como un ratón atrapado en una trampa. Trataba de evitarlos, pero era imposible. Olivia siempre parecía estar en todas partes, susurrándome cosas al oído cuando nadie más estaba cerca. Cosas sobre el hermano que habían perdido, sobre cómo había sido un accidente, sobre cómo querían que yo lo reemplazara. «No entiendo», le dije un día, mi voz temblando. «¿Por qué me estás diciendo esto?». «Porque estás aquí ahora», respondió Olivia, su voz tan suave que apenas pude oírla. «Y porque eres la única que puede ver».
¿Ver qué? Pregunté, pero ella solo sonrió y se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. Una noche, decidí que no podía quedarme más tiempo. Empaqué mis cosas en silencio, con la intención de irme antes de que alguien notara mi ausencia. Pero cuando llegué a la puerta, la encontré cerrada con llave. Intenté abrirla, pero no cedió. Escuché pasos detrás de mí y me giré rápidamente, encontrándome cara a cara con Max. ¿A dónde crees que vas?, preguntó, su voz baja y amenazante. Déjame salir, le dije, mi voz temblando. No quiero estar aquí más tiempo. No puedes irte, respondió, dando un paso hacia mí. No hasta que hayas visto todo. ¿Visto qué?, grité, mi frustración finalmente rompiendo a través de mi miedo. Max solo sonrió, esa misma sonrisa que había visto en el sótano. Lo sabrás pronto, dijo, antes de girarse y desaparecer en la oscuridad. No dormí esa noche. Cada pequeño ruido me hacía saltar, cada sombra parecía moverse. Cuando finalmente amaneció, me sentí más agotada que nunca. Pero sabía que tenía que hacer algo. No podía quedarme allí. Tenía que encontrar la forma de salir. Decidí explorar el sótano de nuevo. Quizás había algo allí que podría ayudarme a entender lo que estaba pasando. Bajé las escaleras con cuidado, cada paso resonando en el silencio. Cuando llegué al final, tomé una linterna que había encontrado en la cocina y la encendí, dirigiendo el haz de luz hacia la oscuridad. El cuerpo del niño seguía allí, pero esta vez no estaba solo. Había más cuerpos, al menos 3 o 4, todos cubiertos con mantas viejas y desgastadas. Me sentí enferma, pero sabía que tenía que mirar. Caminé hacia el primero y levanté la manta. Era un niño, quizás un poco más joven que yo. Sus ojos estaban cerrados, su expresión pacífica. Pero había algo en su rostro, algo que me hizo estremecer. Era como si estuviera esperando algo que nunca llegó. Miré los otros cuerpos. Todos eran niños, todos con la misma expresión pacífica. Y todos ellos tenían algo en común, una pequeña marca en la frente, como un símbolo tallado en su piel. Lo reconocí de inmediato. Era el mismo símbolo que había visto en un libro antiguo en la biblioteca de la casa, un libro que hablaba de rituales y sacrificios. Mi corazón se aceleró. ¿Qué habían hecho Olivia y Max? ¿Y por qué yo? ¿Por qué me habían traído aquí? Mis pensamientos fueron interrumpidos por un sonido detrás de mí. Me giré rápidamente, la linterna temblando en mi mano. Allí, al pie de las escaleras, estaban Olivia y Max. Me observaban en silencio, sus ojos llenos de algo que no podía entender. «¿Lo entiendes ahora?», dijo Olivia, su voz suave pero firme. «¿Qué es esto?», les pregunté, mi voz temblando. «Ellos eran como tú», respondió Max, dando un paso hacia adelante. «Vinieron aquí, como tú. Vieron lo que no debían ver. Pero tú puedes hacer lo que ellos no pudieron», añadió Olivia. «Puedes quedarte. Puedes ser uno de nosotros». «Uno de ustedes», repetí, mi voz apenas un susurro. «¿Qué significa eso?» «Significa que perteneces aquí», dijo Max, su sonrisa volviendo a aparecer. «Significa que ahora eres parte de nuestra familia». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tenía que salir de allí. Corrí hacia las escaleras, empujándolos a un lado, pero ellos no se movieron. Sus manos se cerraron alrededor de mis brazos, fuertes como el hierro. «No puedes irte», dijo Olivia, su voz tan fría como el hielo. «No hasta que seas uno de nosotros». Luché contra ellos, mi corazón latiendo salvajemente en mi pecho. Pero era inútil. Eran demasiado fuertes. Me arrastraron de regreso al sótano, susurrándome cosas al oído, cosas que no podía entender. Me sentí mareada, mi visión se volvió borrosa. Y luego, todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi habitación. Todo parecía normal, pero sabía que algo había cambiado. Me sentía diferente, como si una parte de mí hubiera sido arrancada y reemplazada por algo más.
Intenté contarle a mi papá lo que había pasado, pero él no me creyó. Dijo que todo había sido una pesadilla, que estaba dejando que mi imaginación se saliera de control. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que había visto. Sabía lo que Olivia y Max habían hecho. Intenté dejar la casa, intenté escapar, pero cada vez que lo hacía, algo me detenía. Siempre había algo en el camino, algo que me empujaba de regreso. Como si la casa misma me estuviera reteniendo. Y así es como vivo ahora, atrapada en una casa que nunca será mi hogar, con hermanastros que no son humanos, que no son nada que haya conocido antes. Estoy atrapada aquí, esperando, siempre esperando. Porque sé que algún día, será mi turno. Mi turno de ser uno de ellos. Y entonces, finalmente, seré libre. Nunca pensé que el verano en la casa del lago de mi madre se convertiría en una pesadilla. Mi madre y yo nos mudamos allí después de que ella se casara con Artur, un hombre que había conocido hacía solo 6 meses. Era amable y parecía genuinamente enamorado de ella, así que no tuve objeción alguna. Mi madre merecía ser feliz después de tantos años de estar sola. Artur tenía 2 hijos de su matrimonio anterior, Lara y Mateo. Eran mellizos, de 16 años, como yo. Cuando los conocí, algo en ellos me inquietó. No sabría decir qué era exactamente. Lara tenía una sonrisa que parecía más una mueca, y sus ojos, siempre entrecerrados, daban la impresión de que te estudiaba, buscando una debilidad que pudiera aprovechar. Mateo, por otro lado, era reservado, casi no hablaba, pero tenía una manera de observarte que te hacía sentir expuesto, como si pudiera ver más allá de la superficie. Mis nuevas responsabilidades como hermanastra eran algo que me emocionaba, pero a medida que los días pasaban, me di cuenta de que había algo siniestro en ellos. Al principio, todo parecía normal, más o menos. Lara me llevó a recorrer la casa del lago y el bosque que lo rodeaba. Me mostró lugares donde solía jugar de pequeña y donde habían ocurrido accidentes. No presté mucha atención a sus historias, aunque me pareció raro cómo las contaba con una mezcla de nostalgia y una inquietante satisfacción. Mateo, en cambio, me evitaba. Cuando coincidíamos en alguna habitación, bajaba la mirada o se alejaba rápidamente. Pensé que era tímido o simplemente no le agradaba la idea de tener una hermanastra. Pero esa misma noche, mientras estaba en la cama intentando dormir, lo escuché hablando con alguien en voz baja. Me levanté con sigilo y salí al pasillo. La voz provenía de la habitación de Mateo. Él estaba hablando con Lara. No pude entender mucho, pero capté algunas palabras. Esperar, pronto, no te preocupes. Mi curiosidad se despertó. ¿De qué estaban hablando? Decidí que debía estar atenta. Durante los siguientes días, me di cuenta de que los mellizos eran más cercanos de lo que parecía normal. Siempre estaban juntos, cuchicheando entre ellos, observándome. Empecé a sentirme como un intruso en mi propia casa. Una tarde, mientras todos estaban fuera, decidí explorar la casa un poco más. Subí al ático, un lugar oscuro y lleno de polvo. No esperaba encontrar nada interesante, pero entonces vi una caja de madera vieja en un rincón. La abrí y descubrí fotografías de los mellizos cuando eran niños. En todas las fotos, Lara y Mateo estaban de pie muy juntos, siempre con la misma expresión, una mezcla de seriedad y frialdad. Había algo en esas fotos que me puso los pelos de punta. En una de ellas, que parecía haber sido tomada en el jardín de la casa, se veía a una niña de unos 5 años, claramente asustada, con lágrimas en los ojos. Lara y Mateo estaban a su lado, sonriendo. La misma sonrisa inquietante que Lara había mostrado cuando nos conocimos. Miré al reverso de la foto, donde había algo escrito con una letra temblorosa, Andrea, 2009. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No recordaba que Artur mencionara a una Andrea. Esa noche, decidí preguntarle a mi madre si sabía algo al respecto, pero cuando bajé al comedor, solo estaban Artur y los mellizos. Mamá había salido a hacer unas compras en el pueblo cercano. Durante la cena,
Hice un comentario casual sobre el ático y la caja de fotos. Lara y Mateo intercambiaron una mirada rápida, y luego Lara sonrió de esa manera que me ponía nerviosa. «Oh, ¿encontraste nuestras fotos?», dijo, con un tono despreocupado. Andrea era nuestra hermana mayor, pero tuvo un accidente hace años. Sí, fue muy trágico, añadió Arthur, con la misma indiferencia en su voz. Cayó al lago. Nunca la encontraron. La forma en que lo decían me dejó helada. ¿Cómo podían hablar de algo tan terrible con tanta frialdad? No pregunté más, pero mi mente seguía dándole vueltas. Esa noche, me costó dormir. Imaginaba a esa niña, Andrea, cayendo al lago, desapareciendo en sus aguas oscuras. Y algo dentro de mí me decía que no había sido un accidente. Pasaron unos días y la tensión en la casa se volvió casi insoportable. Los mellizos parecían estar más cerca que nunca, siempre hablando en susurros y riendo entre ellos de una manera que me hacía sentir excluida. Mi madre parecía no notar nada extraño. Estaba tan feliz con su nuevo esposo y su familia perfecta, que ignoraba los detalles que a mí me ponían los pelos de punta. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en el pasillo nuevamente. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado. Me levanté y abrí la puerta con cuidado. Vi a Lara y Mateo al final del pasillo, arrastrando un saco grande y oscuro hacia la puerta trasera que daba al lago. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué demonios estaban haciendo? Decidí seguirlos en silencio. Bajé las escaleras lentamente, cuidando de no hacer ruido. Cuando salí al patio, los vi caminando hacia el muelle. El lago estaba oscuro y tranquilo, iluminado solo por la pálida luz de la luna. Me escondí detrás de un árbol y los observé. Lara y Mateo abrieron el saco y comenzaron a sacar algo. Mi estómago se revolvió cuando vi lo que era, una muñeca grande, con una cara que parecía haber sido quemada o derretida. Sus cabellos estaban chamuscados y su vestido roto. «No es ella», dijo Lara, con una voz helada. «Aún no hemos encontrado a la indicada». Mateo asintió, y juntos lanzaron la muñeca al lago. La vi hundirse en el agua oscura hasta desaparecer. Sentí que me faltaba el aire. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué significaba todo eso? Regresé a la casa antes de que me vieran. Estaba temblando, llena de miedo y confusión. ¿Qué hacían con esa muñeca? ¿Y a quién se referían con ella? Recordé la foto de Andrea, la niña que había desaparecido en el lago. Mi mente comenzó a hacer conexiones que no quería admitir. Al día siguiente, decidí enfrentar a los mellizos. Los esperé en el comedor después del desayuno. «Sé lo que están haciendo», les dije, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Lara levantó una ceja, con una sonrisa divertida en su rostro. «Ah, ¿sí? ¿Y qué crees que estamos haciendo?». «Sé sobre Andrea», continué. «Y sé que lo que le pasó no fue un accidente». Por un momento, pensé que había cometido un error. Mateo me miró con esa misma expresión fría de siempre, pero vi un destello de algo en sus ojos. ¿Miedo? ¿Sorpresa? «No sabes de lo que hablas», respondió Lara finalmente, con un tono que mezclaba irritación y burla. «Ah, ¿no?», desafié. «Entonces, ¿por qué estaban anoche arrastrando esa muñeca al lago?». Los mellizos intercambiaron una mirada rápida, y luego algo cambió en su expresión. Ya no había sonrisas. Mateo dio un paso hacia mí, y pude sentir su respiración pesada, como si estuviera luchando por contener algo. «No te metas en lo que no te importa», dijo en voz baja, casi un susurro, pero su tono era amenazante. Lara se acercó también, y por primera vez vi una sombra de preocupación en su rostro. «Andrea fue un accidente», dijo, esta vez sin el tono burlón. «No deberías hurgar en cosas que no entiendes». Me di cuenta de que no me iban a decir nada más, así que me retiré. Pero no me quedaría de brazos cruzados. Necesitaba saber la verdad. Esa noche, decidí que era hora de investigar más a fondo.
Esperé hasta que todos se fueron a dormir y salí de mi habitación. El pasillo estaba en silencio, excepto por el sonido del reloj de pared en el salón. Fui directamente al estudio de Arthur. Sabía que guardaba documentos allí, papeles viejos que tal vez podrían darme una pista. Después de unos minutos de buscar entre montones de papeles, encontré un sobre con el nombre de Andrea escrito en él. Lo abrí con cuidado y saqué una serie de documentos, acta de nacimiento, informes médicos y un recorte de periódico. Niña de 5 años desaparecida en el lago local, decía el titular. Leí con atención. El artículo hablaba del accidente en el que Andrea había caído al agua y nunca había sido encontrada. Pero había algo en la forma en que estaba escrito que sugería que no todos creían que había sido un simple accidente. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi a Mateo parado en la puerta, observándome con esa misma mirada penetrante. Sabía que vendrías aquí, dijo en voz baja. Antes de que pudiera reaccionar, Lara apareció detrás de él. No puedes dejarlo, ¿verdad? Dijo, su voz llena de frustración. Déjenme en paz. Grité, retrocediendo hacia el escritorio. Sabía que no podía contra los dos, pero debía intentar algo. Lara avanzó hacia mí. Por un momento, vi algo en sus ojos, algo que no había visto antes, miedo. No entiendes lo que está en juego aquí, dijo, su voz temblando. ¿Qué es lo que quieren? Pregunté, intentando mantener la calma. Mateo se acercó lentamente. No es lo que queremos, respondió, es lo que necesitamos. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la puerta principal de la casa se abrió. Mi madre estaba de regreso. Lara y Mateo intercambiaron una mirada rápida y se apartaron. Mamá. Grité. ¿Ayúdame? Mi madre entró en el estudio, sorprendida al vernos a todos allí. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, preocupada. Nada, solo estábamos hablando, dijo Lara rápidamente, con una sonrisa dulce. Intenté explicar lo que había visto, lo que había descubierto, pero mi madre no parecía comprender. Los mellizos eran buenos para fingir, y pronto la convencieron de que solo había sido un malentendido. Mi madre me llevó de vuelta a mi habitación, y los mellizos se quedaron atrás, observándome con sus frías miradas. Esa noche, no pude dormir. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, y estaba decidida a descubrir la verdad. Pero también sabía que los mellizos no me dejarían hacerlo fácilmente. Al día siguiente, decidí que necesitaba pruebas. Algo que pudiera mostrarle a mi madre para que finalmente entendiera. Volví al ático, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. Encontré una caja más, oculta bajo unas viejas mantas. Dentro, había más fotos, todas de Andrea, todas mostrando a Lara y Mateo siempre a su lado, siempre sonriendo. Pero entonces encontré algo que me hizo temblar de miedo, un cuaderno, uno que parecía pertenecer a Andrea. Sus páginas estaban llenas de garabatos infantiles, pero al final había algo diferente. Una serie de dibujos que mostraban figuras cayendo al agua, figuras que se parecían a ella misma. Y al final, una página arrancada, excepto por una frase escrita apresuradamente, ellos me empujaron. Cerré el cuaderno de golpe. Sabía que debía salir de esa casa. Pero al girarme hacia la puerta, vi a Mateo y Lara de pie en la entrada del ático. Ya es suficiente, dijo Mateo con calma. Sabíamos que eras curiosa, pero no pensamos que llegarías tan lejos. Lara asintió, y por primera vez, su sonrisa desapareció por completo. Es hora de acabar con esto, dijo con frialdad. Me abalancé hacia ellos, intentando escapar, pero Mateo me atrapó fácilmente. Lara sacó una cuerda de detrás de su espalda, y supe que tenía que luchar con todo lo que tenía. Peleé y grité, pero ellos eran fuertes, y pronto me vi arrastrada fuera de la casa, hacia el lago. El agua oscura parecía llamarnos, como si esperara para envolverme en su abrazo frío. Me llevaron hasta el muelle, y supe que este era el final. Me resistí, luché con todas mis fuerzas, pero Lara y Mateo eran implacables. Cuando finalmente me empujaron, caí al agua.
El frío me golpeó como una bofetada. Intenté nadar, pero algo me sostenía. Sentí unas manos invisibles tirando de mí hacia abajo, hacia la oscuridad. Y entonces, justo cuando pensé que todo había terminado, escuché un grito. Una voz que reconocí al instante. «Déjenla en paz». Era mi madre. Lara y Mateo se giraron, sorprendidos. Mi madre corría hacia nosotros, con el rostro lleno de terror. «No sabes lo que haces», gritó Lara. «Sé exactamente lo que estoy haciendo», respondió mi madre, y en sus manos vi algo que me dio una chispa de esperanza, una cuerda, una soga de rescate. Con todas mis fuerzas, logré salir a la superficie. Mi madre lanzó la soga, y la agarré con desesperación. Sentí cómo tiraba de mí, y pronto estaba fuera del agua, temblando y tosiendo, pero viva. Lara y Mateo nos miraron con una mezcla de furia y desesperación. «Esto no ha terminado», dijo Mateo, con una voz baja y amenazante. Pero sabíamos que sí. Mi madre llamó a la policía, y cuando llegaron, se llevaron a los mellizos. Nadie podía probar lo que realmente había sucedido con Andrea, pero había suficiente evidencia para mostrar que algo muy oscuro había estado ocurriendo. Nos fuimos de la casa del lago esa misma noche, y nunca volvimos. Mi madre y yo nos mudamos a otra ciudad, lejos de todo, tratando de olvidar. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo la cara de Andrea, escucho los gritos de Lara y Mateo, y sé que, aunque estemos lejos, la oscuridad de ese lago y de esos hermanos nunca nos dejará del todo. La casa quedó vacía después de eso. Nadie volvió a habitarla. Y en las noches, los que pasan por el lago dicen que pueden oír risas que vienen desde el muelle, risas de dos hermanos que nunca dejaron de jugar su juego siniestro. Nunca pensé que una llamada telefónica cambiaría tanto mi vida. Cuando mi madre murió, apenas unas semanas después de que se casara con Eduardo, un hombre aparentemente perfecto que conoció en un retiro espiritual, todo se volvió un torbellino de emociones y caos. De repente, tenía una nueva familia, dos hermanastros con los que apenas había cruzado palabra en la boda. Ahora estaba atrapado en una enorme y vieja casa en las afueras de un pueblo, con personas que no conocía ni confiaba. Eduardo, mi padrastro, parecía más afectado por la muerte de mi madre que yo. No sé si era por el shock o porque simplemente no lo había asimilado todavía, pero me costaba mostrar emoción. La casa en sí ya me daba mala espina, era grande, oscura, con techos altos y pasillos interminables. Una casa que parecía susurrar en la noche. Mis nuevos hermanastros, Iván y Carla, también parecían fuera de lugar, como si la muerte de mi madre hubiese roto alguna ilusión de normalidad que fingían mantener. La primera noche en la casa fue terrible. El viento afuera golpeaba las ventanas, y yo, tumbado en una cama extraña, solo podía pensar en lo rápido que todo había cambiado. Mis hermanastros se mantenían a distancia, observándome desde lejos. Había algo en sus miradas que no podía descifrar, una mezcla de curiosidad y desdén. A la mañana siguiente, traté de explorar la casa para familiarizarme, pero Carla me interceptó. Tenía unos ojos oscuros e inexpresivos, casi como los de un muñeco. «¿Qué haces?», me preguntó sin preámbulos. «Solo estaba explorando un poco», respondí, tratando de sonar amistoso. «Esta casa es muy vieja», dijo ella, sin dejar de mirarme. «Hay lugares a los que no deberías ir». «¿Cómo cuáles?», pregunté, tratando de bromear, pero ella no sonrió. «Como el sótano», respondió, y luego se alejó, dejándome solo en el pasillo. Esa fue la primera advertencia. Durante los días siguientes, traté de adaptarme a la nueva rutina. Eduardo era un hombre ocupado, siempre en su oficina trabajando, dejándonos a nosotros tres solos en la casa. Iván y Carla parecían seguir una especie de rutina estricta, como si tuvieran un plan secreto del cual yo no formaba parte. No me invitaban a unirme a ellos, pero tampoco me ignoraban del todo. Había una extraña tensión, como si estuvieran esperando algo. Una noche, me desperté de golpe. Había soñado con mi madre, estaba llamándome desde algún lugar oscuro, diciéndome que tuviera cuidado.
El sueño me dejó inquieto, así que decidí salir de mi habitación y caminar un poco para despejar mi mente. Fue entonces cuando los vi, Iván y Carla, susurrando en el pasillo fuera de mi habitación. No sé qué fue lo que me empujó a seguirlos, tal vez fue la sensación de que estaban tramando algo, o simplemente la curiosidad. Los seguí hasta una puerta al final del pasillo, una que no había notado antes. Carla abrió la puerta con una llave que sacó de su bolsillo, y ambos entraron. Me acerqué lo suficiente para ver qué hacían. Desde la rendija de la puerta, vi que estaban en el sótano. Iván sostenía una vela y Carla estaba de pie frente a un gran espejo cubierto de polvo. Estaban murmurando algo, pero no podía distinguir las palabras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en esa escena no estaba bien. Decidí regresar a mi habitación antes de que me descubrieran, pero la curiosidad me mataba. ¿Qué estaban haciendo allí abajo en medio de la noche? A la mañana siguiente, decidí preguntar directamente. ¿Qué hacían anoche en el sótano? Solté durante el desayuno. Iván y Carla intercambiaron miradas. Eduardo levantó la vista de su periódico y me miró con interés. ¿Qué dices?, preguntó Carla, tratando de sonar inocente, pero había una chispa en sus ojos que no me gustó. Los vi. Estaban en el sótano. Estaban haciendo algo frente a un espejo. Iván sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era más como la sonrisa de alguien que acaba de oír un chiste interno del cual tú no formas parte. Estás imaginando cosas, dijo él, con un tono de voz que me hizo dudar de mis propios recuerdos. Después de ese día, las cosas empezaron a ponerse más extrañas. Empecé a escuchar ruidos por la noche, como susurros que venían de las paredes. A veces sentía que alguien me estaba observando, pero cuando me daba vuelta, no había nadie. Una tarde, cuando estaba solo en la casa, decidí bajar al sótano. Mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. La puerta al sótano estaba cerrada, pero no con llave. Bajé por las escaleras de madera que crujían con cada paso. El aire allí abajo era pesado, y había un olor a humedad y algo más, algo que no pude identificar. El espejo que había visto en la rendija de la puerta estaba allí, frente a mí, cubierto de polvo. Me acerqué, y cuando levanté la mano para limpiarlo, escuché una voz detrás de mí. No deberías estar aquí. Era Carla. Me giré rápidamente, mi corazón latía con fuerza. Estaba parada en la base de las escaleras, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Solo estaba, comencé, pero ella me interrumpió. Hay cosas que es mejor no saber, dijo, y por un momento, sus ojos parecieron oscurecerse aún más. Subí las escaleras apresuradamente, sin mirar atrás. Esa noche, todo cambió. Eduardo tuvo que salir de la ciudad por unos días por trabajo, dejándonos solos en la casa. Iván y Carla parecían más tranquilos, como si estuvieran esperando este momento. Me sentía atrapado, como si estuviera en una prisión con dos carceleros que disfrutaban jugando con mi mente. Me desperté en medio de la noche de nuevo, esta vez no por un sueño, sino por un sonido. Era un golpeteo constante, como si alguien estuviera llamando a mi puerta. Me levanté, encendí la luz, y abrí la puerta. No había nadie allí. Pero entonces lo escuché de nuevo, esta vez viniendo del final del pasillo. La puerta al sótano estaba entreabierta, y había una luz tenue que se filtraba desde abajo. Decidí que era suficiente. Tenía que saber qué estaba pasando. Bajé las escaleras, tratando de hacer el menor ruido posible. El sótano estaba iluminado con velas, y el espejo que había visto antes ahora estaba limpio. Reflejaba la luz de las velas de una manera que hacía que la habitación se sintiera irreal, como si estuviera en otro lugar. Iván y Carla estaban allí, de pie frente al espejo, murmurando las mismas palabras extrañas que había oído la otra noche. ¿Qué están haciendo?, exclamé, incapaz de contenerme. Ambos se giraron hacia mí. Sus rostros estaban iluminados por la luz de las velas, pero había algo en sus expresiones que me hizo retroceder. Es demasiado tarde para que entiendas, dijo Iván, dando un paso hacia mí. Carla se quedó en su lugar,
pero sus ojos nunca dejaron de mirarme. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté, tratando de mantener mi voz firme. Demasiado tarde para salvarte, dijo Carla finalmente, y con esas palabras, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Todo sucedió muy rápido. Iván se lanzó hacia mí, y caímos al suelo. Luché contra él, tratando de liberarme, pero era sorprendentemente fuerte. Sentí algo frío contra mi piel, y me di cuenta de que Carla estaba sosteniendo un cuchillo. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. «¿Detente?», grité, desesperado. Pero ellos no se detuvieron. Iván me sujetó mientras Carla se acercaba, sus ojos vacíos y oscuros. Cerré los ojos, esperando lo peor, pero entonces algo cambió. Un sonido, un crujido proveniente del espejo. Abrí los ojos a tiempo para ver cómo la superficie del espejo comenzaba a agrietarse. Carla retrocedió, sorprendida, y entonces, de repente, el espejo estalló en 1000 pedazos. Una fuerza invisible nos empujó a todos hacia atrás. Sentí un calor abrasador y luego, nada. Cuando recuperé la conciencia, estaba de vuelta en mi habitación. La casa estaba en silencio. Me levanté, aturdido, y salí al pasillo. Todo estaba en su lugar, pero había algo diferente. Todo se sentía más pesado. Fui al cuarto de Iván y Carla, pero no estaban allí. Revisé toda la casa, pero no había rastro de ellos. El sótano estaba vacío, el espejo hecho pedazos en el suelo. Eduardo regresó al día siguiente, y cuando le pregunté por ellos, me miró confundido. ¿De quién hablas?, preguntó. De Iván y Carla, tus hijos, mis hermanastros. Pero él solo negó con la cabeza. No tengo hijos, dijo, con una calma que me hizo sentir un frío en mi interior. Desde ese día, la casa ha estado aún más silenciosa. Eduardo actúa como si nada hubiera pasado, como si siempre hubiéramos estado solos aquí. A veces escucho susurros en los pasillos, y siento miradas que no puedo ver. Pero nunca más mencioné a Iván y Carla. Y cada vez que paso por el sótano, siento un escalofrío recorrer mi espalda. Porque sé que hay cosas que es mejor no saber. Y que hay sombras que nunca desaparecen del todo. Cuando mi madre conoció a Frank, supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Tenía 16 años, una edad en la que uno empieza a querer su propio espacio, y aunque siempre había sido solo mamá y yo, no me molestaba la idea de que ella encontrara algo de felicidad. Frank parecía decente, incluso amable. Pero no venía solo. Tenía 2 hijos, Jan, de 18 años, y Rose, de 15. La primera vez que los conocí, sentí una punzada de incomodidad que no pude explicar. Jan era alto y delgado, con una sonrisa encantadora que no llegaba a sus ojos. Rose, por otro lado, parecía una muñeca con su largo cabello rubio y sus ojos azules grandes, pero había algo en su forma de observar que me ponía nerviosa, como si me estuviera evaluando constantemente. Nuestra casa, una modesta vivienda de 2 pisos en las afueras, de repente se sintió más pequeña cuando ellos se mudaron. Los pasillos se estrecharon, los rincones oscurecieron, y el aire se volvió denso, como si hubiera una presencia más que no podíamos ver, algo que nos vigilaba. Desde el primer día, noté que las cosas no iban a ser fáciles. Jan y Rose no eran exactamente amistosos. No es que fueran groseros, pero había algo extraño en su manera de hablar, de moverse. Parecían sincronizados, como si compartieran un entendimiento silencioso que excluía a todos los demás. A veces, los encontraba susurrando en voz baja, y tan pronto como me veían, se callaban y sonreían como si no hubiera pasado nada. Lo más inquietante era cómo me miraban. No era la mirada típica de los adolescentes hacia alguien nuevo, era como si me estudiaran, como si quisieran descubrir algo sobre mí que yo misma no sabía. La primera vez que algo realmente extraño sucedió fue una semana después de que se mudaran. Me desperté en medio de la noche con un escalofrío recorriendo mi espalda. Sentí que alguien me observaba, y cuando abrí los ojos, vi una sombra en la puerta de mi habitación.
Me quedé inmóvil, el corazón latiendo con fuerza. Al principio pensé que estaba soñando, pero luego la sombra se movió, deslizándose de regreso al pasillo. Me levanté rápidamente y encendí la luz. Fui al pasillo, pero estaba vacío. Mis ojos recorrieron cada rincón, pero no había nadie allí. Al día siguiente, cuando mencioné el incidente durante el desayuno, Jan y Rose intercambiaron una mirada rápida y luego sonrieron. No dijeron nada, pero sus sonrisas me parecieron burlonas. Seguro fue un sueño, querida, dijo Frank con una risita nerviosa. Esta casa es antigua, cruje mucho. Intenté no darle más vueltas, pero la sensación de ser observada no desapareció. Empecé a encontrar cosas en mi habitación que no recordaba haber puesto allí, un peine roto bajo la almohada, una foto de mi madre y yo con el vidrio del marco astillado, y una vez incluso encontré una pequeña muñeca de trapo en mi escritorio, con los ojos cosidos con hilo negro grueso. Le pregunté a Rose si sabía algo al respecto, pero solo se encogió de hombros. Tal vez eres sonámbula, me dijo con una sonrisa. No me convenció. Una noche, mientras todos estábamos cenando, Rose sugirió que jugáramos un juego. ¿Qué tipo de juego?, pregunté, tratando de sonar casual. No me gustaba la idea de pasar más tiempo con ellos, pero tampoco quería parecer descortés. Algo divertido, dijo Jan, sonriendo. Se llama La Casa de las Sombras. Solo necesitas una vela, valentía. Miré a mamá, que parecía nerviosa. Frank, sin embargo, sonreía, como si esto fuera algo normal. Supuse que tal vez era un juego que jugaban en su antigua casa, algo que Jan y Rose habían inventado. Así que acepté, pensando que no sería más que una tontería. Nos reunimos en el sótano esa noche, con una única vela encendida en el centro de la habitación. Las luces estaban apagadas y la atmósfera era sofocante. Rose comenzó a explicar las reglas. Cada uno de nosotros hará una pregunta a la Casa de las Sombras, dijo en voz baja. Luego soplaremos la vela. Si hay una respuesta, se mostrará en la oscuridad. ¿Qué tipo de respuestas?, pregunté, mi voz un poco temblorosa. Sombras, respondió Jan, con una sonrisa torcida. A veces, las sombras tienen mucho que decir. Pensé que era ridículo, pero había algo en su tono que me hizo dudar. Aún así, me dije a mí misma que no podía ser más que un truco de luces, una forma de asustarnos mutuamente. Jan fue el primero en preguntar. Casa de las Sombras, dijo, inclinándose hacia la vela, ¿quién está más asustado esta noche? Sopló la vela, y en la oscuridad, sentí un frío extraño a mi alrededor. De repente, una figura apareció en la pared, una sombra que no correspondía con ninguno de nosotros. Tenía una forma indistinta, pero parecía humana. Escuché a Rose reír suavemente, y luego la luz volvió cuando Jan encendió la vela. Me reí nerviosamente, diciendo que había sido un truco, pero nadie más se unió a mí. Las cosas empeoraron después de ese juego. Empecé a tener pesadillas terribles en las que sombras me perseguían por la casa, susurrando cosas que no podía entender. Despertaba con el corazón a punto de explotar y, a menudo, encontraba a Jan o a Rose observándome desde el umbral de mi puerta. Una mañana, después de una noche especialmente inquietante, decidí confrontar a Jan. Lo encontré en el jardín, afilando un cuchillo de cocina con una concentración perturbadora. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Jan levantó la vista y sonrió, pero sus ojos estaban fríos. Preparándome, dijo simplemente. ¿Para qué? Para cuando la Casa de las Sombras decida que es mi turno. Me quedé sin palabras. ¿Qué significaba eso? Antes de que pudiera preguntar, Frank salió de la casa, con el rostro tenso. Necesito hablar contigo, Jan, dijo, y su voz no admitía discusión. Jan guardó el cuchillo en su bolsillo y me lanzó una última mirada antes de seguir a su padre adentro. Las cosas se intensificaron rápidamente. Una noche, mientras estaba en mi habitación tratando de concentrarme en mi tarea, escuché un golpe suave en la puerta. Cuando la abrí, no había nadie,
solo una carta en el suelo, sin remitente. La abrí con dedos temblorosos y leí. Ellos no son quienes dicen ser. Pregunta por la otra familia. No entendía. ¿A quiénes se refería? ¿A Jan y Rose? ¿A Frank? Decidí investigar. Esa noche, esperé hasta que todos estuvieran dormidos y me dirigí a la habitación de Frank. Sabía que tenía una caja con documentos en su escritorio. Con el corazón latiendo fuerte, comencé a buscar. Fue entonces cuando encontré el artículo de periódico, fechado hacía 2 años. Familia encontrada muerta en extrañas circunstancias, decía el titular. Y la foto mostraba una casa que reconocí inmediatamente. Nuestra casa. La familia en la foto no era la nuestra, pero los 2 adolescentes se parecían a Jan y Rose. Horrorizada, seguí leyendo. Al parecer, la familia que había vivido aquí antes había sido encontrada muerta, cada miembro en su cama, sin señales de lucha, pero con expresiones de terror en sus rostros. Los únicos sobrevivientes habían sido 2 adolescentes que habían desaparecido después del incidente. Los nombres eran diferentes, pero las descripciones coincidían. Cerré el artículo, sintiendo que mi estómago se revolvía. Corrí de regreso a mi habitación, tratando de pensar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Eran Jan y Rose fantasmas? ¿O algo peor? Decidí que tenía que confrontarlos, aunque no sabía cómo. Esa noche, mientras estábamos cenando, reuní todo mi coraje. Sé lo que hicieron, dije, mi voz apenas un susurro, pero suficiente para que todos dejaran de comer. Rose levantó la vista, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad, diversión. ¿De qué hablas?, preguntó Frank, mirando de mí a los niños. La familia que vivía aquí antes, murieron. Y Jan y Rose, ellos estaban aquí. El silencio fue absoluto. Podía sentir mi corazón latiendo en mis oídos. Jan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, su sonrisa más amplia que nunca. ¿Y qué piensas hacer al respecto?, preguntó suavemente. Antes de que pudiera responder, las luces parpadearon y luego se apagaron. Me quedé inmóvil, sintiendo el aire volverse más pesado. Una risa baja, casi como un murmullo, llenó la habitación. La vela en el centro de la mesa se encendió de repente, lanzando sombras grotescas en las paredes. Las sombras comenzaron a moverse, contorsionándose en formas imposibles, acercándose más y más. Es hora del juego final, dijo Rose, su voz sonando casi emocionada. La vela se apagó de nuevo, y sentí una mano fría agarrar mi brazo. Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Me sentí arrastrada hacia la oscuridad, el miedo paralizándome. Pero entonces, una chispa de rabia encendió dentro de mí. No iba a dejar que me vencieran. Con todas mis fuerzas, logré soltarme y corrí hacia la puerta. No sé cómo lo logré, pero de alguna manera llegué al umbral de la casa. Justo cuando me giré para mirar hacia atrás, vi a Jan y Rose parados en el pasillo, sus ojos brillando con una luz antinatural. Esto no ha terminado, dijo Jan, su voz resonando como un eco en mi cabeza. Salí corriendo de la casa y no me detuve hasta que estuve a varias cuadras de distancia. No miré atrás. No podía. Días después, mamá y yo nos mudamos de esa casa. Nunca le conté todo lo que sucedió esa noche, solo le dije que había algo terriblemente mal en esa familia, y afortunadamente, no necesitó más explicaciones. Encontramos un pequeño apartamento en la ciudad, lejos de esa casa y de los recuerdos que dejó atrás. Pero a veces, en la noche, cuando todo está en silencio, siento que algo me observa. Y sé que, donde quiera que estén Jan y Rose, todavía están esperando para continuar el juego. Porque ellos no eran solo hermanastros malos. Eran algo mucho más oscuro, algo que no pude entender del todo. Y sé que algún día, cuando menos me lo espere, el juego comenzará de nuevo. Todo comenzó cuando mamá conoció a Marcos. Él parecía un buen tipo, siempre sonriendo, siempre atento,
con un toque de galantería que le encantaba a ella. Lo conoció en el supermercado, cuando yo tenía 15 años. La escuché contarlo a su mejor amiga al teléfono, una semana después de que nos dejó. Nunca le había visto sonreír así desde que papá se fue, así que traté de alegrarme por ella. Pero luego vinieron ellos. Marcos tenía 2 hijos de su anterior matrimonio, Carlos y Matías. Eran un par de gemelos idénticos de mi edad. Desde el primer día que nos presentaron, supe que había algo extraño en ellos. No sé si era la forma en que nunca dejaban de mirarme, o como sus sonrisas parecían siempre un poco más amplias de lo normal, mostrando un poco más de dientes de lo que debería ser cómodo. Pero mamá no lo vio. Estaba demasiado ocupada disfrutando de la compañía de Marcos, convencida de que habíamos encontrado nuestra nueva familia perfecta. Nos mudamos a su casa unos meses después. Marcos tenía una gran propiedad en las afueras de la ciudad, un lugar aislado rodeado de bosques. La casa era enorme, con habitaciones amplias y techos altos. Al principio, pensé que tendría mi propio espacio, pero me asignaron la habitación junto a la de los gemelos, y mamá y Marcos se instalaron en la planta baja. La primera noche, no pude dormir. No dejaba de escuchar risitas suaves y murmullos que venían del otro lado de la pared. Me levanté y acerqué el oído para escuchar mejor, pero en cuanto me acerqué, el silencio se hizo. Regresé a la cama sintiendo un escalofrío recorriendo mi columna vertebral. A la mañana siguiente, en el desayuno, los gemelos se sentaron frente a mí. Me miraban con esos ojos brillantes e idénticos, sonriendo como si supieran algo que yo no. ¿Dormiste bien, Sofía?, preguntó Carlos. Asentí lentamente, intentando ignorar la incomodidad que sentía. Matías soltó una risa baja y susurró algo al oído de su hermano. Es bueno saberlo, respondió Carlos, sin apartar la mirada. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que cruzaba miradas con uno de ellos, sentía que sabían algo sobre mí, algo que yo misma desconocía. Empezaron a aparecer pequeños trozos de papel por toda la casa, con frases escritas a mano: te estamos observando, sabemos lo que hiciste, no puedes esconderte. Intenté mostrárselos a mamá, pero ella simplemente me miró con preocupación y me dijo que necesitaba relajarme. Me di cuenta entonces de que estaba sola en esto. Una noche, me desperté con un sonido extraño, como un susurro cerca de mi oreja. Abrí los ojos de golpe y vi una sombra moviéndose rápidamente hacia la puerta de mi habitación. Me levanté de un salto y encendí la luz, pero no había nadie allí. La puerta estaba entreabierta, como si alguien hubiera estado mirándome. Corrí al pasillo y vi a los gemelos al final de las escaleras, mirándome con esas sonrisas perversas. Buenas noches, Sofía, dijeron al unísono, antes de desaparecer por las escaleras. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salir de mi pecho. Cerré la puerta con seguro esa noche, pero no pude pegar ojo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas sonrisas, esos ojos brillantes, y escuchaba esos murmullos inquietantes. Empecé a sentirme paranoica. Cada vez que me daba la vuelta, parecía que los gemelos estaban allí, observándome. Susurraban entre ellos y se reían, como si compartieran algún chiste privado del que yo era el tema principal. Intenté contarle a mamá, pero cada vez que lo hacía, los gemelos parecían comportarse de manera más normal frente a ella. Mamá solo me miraba con preocupación, sugiriendo que tal vez debería hablar con un terapeuta sobre la ansiedad. No me creía. Una tarde, encontré una nota debajo de mi almohada. Estaba escrita con la misma letra que las demás, pero esta era diferente: esta noche. A las 3. Ven al sótano si quieres saber la verdad. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Debía ir. Parte de mí estaba aterrorizada, pero otra parte, una parte más profunda, más oscura, quería saber qué demonios estaba pasando. Esa noche, esperé hasta que la casa se quedó en silencio. Miré el reloj, 2:45 de la madrugada. Me deslicé fuera de la cama, tratando de no hacer ruido. Bajé las escaleras lentamente, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando llegué al sótano, sentí que algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta,
como si alguien hubiera estado esperándome. Empujé la puerta con cuidado y bajé las escaleras. Las luces estaban encendidas, lo cual era extraño, ya que nunca había visto a nadie usar el sótano antes. Cuando llegué al fondo, vi a los gemelos de pie en medio de la habitación, esperándome. Sabíamos que vendrías, dijo Carlos con una sonrisa. Siempre lo sabemos, añadió Matías, dando un paso hacia mí. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Queremos jugar un juego, respondió Carlos, su tono de voz ligero, casi como si estuviera proponiendo un juego infantil. Matías abrió una caja que tenía a su lado y sacó una cuerda y una venda para los ojos. «Confías en nosotros, ¿verdad, hermanita?», dijo, su tono demasiado dulce para lo que sostenía en sus manos. Retrocedí un paso, pero Carlos me agarró del brazo con una fuerza que no parecía posible para alguien de su tamaño. «No te preocupes, Sofía. Solo es un juego», me aseguró. Me llevaron a una silla y me ataron las manos a la espalda. Luego, Matías me vendó los ojos. Estaba temblando, mi respiración era rápida y superficial. Escuché sus risas suaves, sentí su aliento cerca de mi oído. «¿Puedes sentirlo?», susurró Carlos. «El miedo es delicioso». Traté de mantener la calma, de pensar en una forma de escapar. Pero estaba completamente inmovilizada. Sentí que se acercaban más, podía sentir su calor cerca de mi rostro. Luego, todo quedó en silencio. Un silencio tan profundo que pensé que podría volverme loca. De repente, sentí un dolor agudo en mi brazo. Grité, pero nadie vino. Podía sentir la sangre caliente deslizándose por mi piel. Intenté liberarme, pero la cuerda estaba demasiado apretada. Empezaron a reír de nuevo, sus risas resonando en mis oídos, mezcladas con el sonido de mi respiración entrecortada y los latidos frenéticos de mi corazón. «Nos encanta tu dolor», dijo Matías, su voz tan cercana que pude sentir su aliento en mi cuello. «Nos alimenta». No entendía lo que decían, pero su tono, esa mezcla de burla y placer, me hizo querer gritar. Pero sabía que gritar no serviría de nada. Así que guardé mi energía y empecé a pensar en otra cosa, algo que me diera fuerza. Pasaron horas, o al menos así me lo pareció. En algún momento, sentí que mis fuerzas se agotaban, que mis párpados pesaban como plomo. Estaba a punto de desmayarme cuando escuché pasos en las escaleras. Intenté gritar, pero mi voz salió como un gemido bajo. Entonces, escuché la voz de Marcos. «¿Qué están haciendo aquí abajo?», preguntó, su voz firme pero con una pizca de preocupación. Sentí que los gemelos se apartaban de mí. Marcos se acercó y me quitó la venda de los ojos. Al ver mi estado, su rostro se ensombreció. «¿Qué demonios han hecho?», gritó, mirándolos con furia. Carlos y Matías simplemente sonrieron, como si todo fuera una broma. «Solo estábamos jugando, papá», dijo Carlos, encogiéndose de hombros. «Sí, Sofía estaba disfrutando», añadió Matías con una sonrisa torcida. Marcos los envió a su habitación y me ayudó a levantarme. Me llevó a la cocina y me curó el brazo, todo el tiempo murmurando sobre cómo los gemelos siempre habían sido un poco intensos, pero que nunca habían hecho algo así antes. Traté de contarle lo que había estado sucediendo, pero él solo me dio palmaditas en el hombro y me dijo que descansara. Estaba claro que no quería escuchar la verdad. Esa noche, no pude dormir. Cada sonido, cada crujido en la casa me hacía saltar. Estaba aterrorizada de que los gemelos vinieran de nuevo, de que Marcos no los detuviera esta vez. Pensé en llamar a la policía, en huir, pero no tenía a dónde ir. No tenía a nadie a quien acudir. Y entonces, llegó la mañana, y con ella, la calma. Los gemelos actuaron como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior hubiera sido solo una pesadilla. Incluso mamá parecía no recordar lo que había sucedido. Me sentí como si estuviera en una especie de purgatorio, atrapada en una casa con monstruos disfrazados de adolescentes. Durante las siguientes semanas, los gemelos parecían calmarse. Ya no aparecían notas, ya no había susurros en la oscuridad.
Pensé que quizás habían perdido interés en mí, que tal vez Marcos los había disciplinado de alguna manera. Empecé a relajarme, a pensar que tal vez todo volvería a la normalidad. Pero, claro, estaba equivocada. Una noche, cuando mamá y Marcos habían salido a una cena, me encontré sola en la casa con los gemelos. Decidí mantenerme en mi habitación, cerrar la puerta con llave y esperar a que regresaran. Pero entonces escuché un golpe fuerte en la puerta. Me levanté lentamente, mi corazón empezando a latir más rápido. Otro golpe. Sofía, abre la puerta, era la voz de Matías. Déjame en paz, grité, mi voz temblando. Solo queremos hablar, dijo Carlos, su voz más calmada, más peligrosa. Me acerqué a la puerta, sin saber qué hacer. Escuché sus pasos alejándose y suspiré de alivio, pero de repente, las luces de mi habitación se apagaron. Todo quedó en completa oscuridad. Sentí una mano fría en mi cuello, y antes de que pudiera gritar, otra mano tapó mi boca. «Es Chad», susurró Carlos. «Vamos a divertirnos». Y en ese momento, supe que esta vez no se detendrían. Tiempo después, cuando mamá y Marcos regresaron esa noche, me encontraron en el suelo de mi habitación, apenas consciente. Los gemelos, por supuesto, estaban en sus habitaciones, comportándose como si nada hubiera sucedido. Pero algo había cambiado. Esta vez, mamá sí me escuchó. Me creyó. Empacamos nuestras cosas esa misma noche y nos fuimos de la casa de Marcos. No hubo explicaciones, no hubo despedidas. Solo quería salir de allí. Pero a veces, por las noches, cuando todo está en silencio y me encuentro sola en la oscuridad, puedo jurar que escucho sus risas, susurros en la distancia, recordándome que no importa a dónde vaya, siempre estarán ahí, observándome. Y ahora sé que nunca estaré realmente sola. La experiencia de vivir con los gemelos cambió mi vida para siempre. A veces me pregunto si volveré a sentirme segura, si alguna vez podré olvidar sus miradas penetrantes y esas sonrisas perversas. Pero lo que más me aterra es que, en el fondo, sé que no hemos terminado. Que en algún momento, ellos volverán. Y esta vez, no habrá juego. Esta vez, será real.